Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Con este video iniciamos una serie de videos de resolución de circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos que estaremos resolviendo, los ejercicios, los estaremos tomando del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander Sadiku, la sexta edición. ¿Okay? Esta vez estamos resolviendo el ejercicio 4.3. Es este circuito eléctrico y nos están pidiendo obtener el voltaje V0. Este circuito eléctrico es alimentado por una fuente de alimentación de 10 volts. Para la resolución, pues utilizaremos dos métodos. Uno es el método de análisis por nodos y el segundo es el método por el teorema de Thevenin. Entonces, iniciamos por el método de análisis por nodos. Ok, entonces para análisis por nodos vamos a identificar tres nodos principales, que son el nodo A, el nodo B y el nodo C. Por simple inspección podemos observar que el voltaje en el nodo B pues corresponde al voltaje de la fuente de alimentación de 10 volts y el voltaje en el nodo C corresponde al voltaje que deseamos encontrar, que es el voltaje V0. Entonces, planteando ecuaciones, iniciamos en el nodo A. En el nodo A, eh, en el nodo A decimos, bueno, VA menos 10, que es el voltaje en el nodo B, entre 1 ohm, más BA entre 1 ohm, más BA menos BC entre 1 ohm. ¿Okay? Aquí tenemos la primera ecuación nodal. Desarrollando esta ecuación, multiplicando ambos lados por 1 ohm, pues nos resulta en esta ecuación que es BA menos 10 más BA menos BC igual a 0. Agrupamos los términos semejantes, que es BA. Entonces nos da como resultado 3 veces BA menos BC igual a 10. A esto le vamos a llamar la ecuación número 1. Posteriormente, en el nodo C, decimos lo siguiente: BC menos 10 entre 1 ohm. Este término corresponde a esta parte, el voltaje en BC menos el voltaje en el nodo B, que es de 10 volts, entre la resistencia de 1. ¿Okay? Es este término que tenemos acá. Más BC menos BA entre 1 ohm, que es este término que tenemos acá, más BC entre 1, ¿okay? Que es este término que tenemos acá. Desarrollando la ecuación algebraicamente, pues llegamos a la ecuación número 2, que es 3 veces BC menos BA es igual a 10. Ok, haciendo álgebra podemos obtener, bueno, tenemos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las dos incógnitas son el voltaje del nodo A y el voltaje en el nodo C. Para poder resolverlo fácilmente y no meternos en este desarrollo algebraico, pues lo vamos a resolver por el método de Kramer. Entonces, para poder obtener la solución por el método de Kramer, pues obtenemos el determinante. El determinante del sistema es este que está acá, 3 y menos 1, y menos 1 y 3. ¿Ok? El determinante pues da 3 por 3, 9, menos el producto de estos dos, que es 1. ¿Okay? Entonces 9 menos 1 es igual a 8. Entonces este es el valor del determinante. Y entonces podemos ya resolver el sistema para tanto el voltaje en el nodo A como el voltaje en el nodo C. Ok, el voltaje del nodo A lo podemos obtener igual por la regla de Kramer. En este caso el determinante en el numerador va a ser el determinante de el resultado de eliminar pues el voltaje BA y solamente considerar estos. ¿Ok? Entonces sería menos 1 y 3 y 10 y 10. ¿Ok? Y todo eso dividido entre delta. Esto nos da como resultado menos 1 por 10 menos 10 por 30, que sería este número que tenemos acá. Todo esto dividido entre 8.
Menos 10 y menos 30, pues nos da menos 40, divide entre 8 y nos da menos 5 volts. Ok, entonces con esto ya obtenemos el voltaje en el nodo A, que es de menos 5 volts. Pasamos a resolver para C, para el voltaje en el nodo C. Aplicamos la misma técnica que realizamos para el voltaje en el nodo A, quedando de esta forma. Ok, entonces sería 3 por 10, que sería 30, menos 10 por menos 1, que sería menos 10. Menos por menos más, entonces nos queda la suma de 30 más 10, que es 40, y dividido entre 8, y eso da como resultado 5 volts. Y sabemos que el voltaje en el nodo C es igual al voltaje buscado, que es el voltaje B0. Lo podemos ver aquí arriba. Ok, entonces ya por nodos podemos obtener el voltaje B0. El segundo método es encontrar el voltaje B0 por el teorema de Thevenin, haciendo uso del teorema de Thevenin. Ok, entonces para el teorema de Thevenin debemos de encontrar dos valores. Uno es el voltaje VTH, el voltaje de Thevenin, y el otro es encontrar la resistencia equivalente de Thevenin. ¿Ok? Entonces, primeramente, para encontrar el voltaje de Thevenin, lo que debemos de hacer es quitar el elemento, en este caso la resistencia, y poder calcular el voltaje en estos dos puntos. ¿Ok? Entonces, al quitar la resistencia y calcular el voltaje de Thevenin en ese punto, tenemos lo siguiente. Lo vamos a hacer por análisis por nodos. Vamos a denominar a este nodo A' y a este nodo B'. Vuelve a ser evidente que el voltaje del nodo B' pues es 10 volts. ¿Ok? Entonces, haciendo ecuaciones nodales, tenemos lo siguiente. B' menos 10, que es esta parte de acá, entre 1 ohm más B' entre 1 ohm, que es esta parte de acá, más B' menos BTH entre 1 ohm. ¿Ok? Obtenemos esta ecuación. Desarrollando algebraicamente, pues nos da lo siguiente. 3 veces el voltaje en la prima menos BTH igual a 10. ¿Okay? Vamos a llamar a esto la ecuación 1'. Posteriormente vamos a hacer una ecuación nodal en el nodo de BTH, que es este de aquí. Entonces, enfocándonos en el nodo de BTH, vemos que BTH menos B', que es 10 volts, entre 1 ohm, ese va a ser nuestro primer término de la ecuación nodal, que es esta parte de aquí. Eso lo tengo acá, perdón, es este elemento, es esta parte. Y la otra es BTH menos B' entre 1. Ok, entonces tenemos esta ecuación nodal. Desarrollando algebraicamente, podemos llegar a que 2 veces BTH menos BA' es igual a 10. Ok, entonces nuevamente tenemos un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas son el voltaje en el nodo A y el voltaje de Thevenin. ¿Ok? Entonces, el determinante del sistema pues es este, es 3 y menos 1 y menos 1 y 2. ¿Ok? 3 por 2, 6, menos 1 por menos 1 me da 1, entonces me queda 6 menos 1 que me da 5. Ese es el determinante del sistema. Y con el determinante del sistema podemos calcular el voltaje en el nodo A', aquí faltó la prima, y el voltaje de Thevenin. Nos vamos a enfocar en el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin lo obtenemos al reemplazar, bueno, al eliminar esta columna y solamente tomar esta columna y esta columna. ¿Ok? Que sería menos 3 y menos 1, que son estos dos valores, y 10 y 10. ¿Ok? Realizando el determinante vemos que es 3 por 10, que me da 30, menos 10 por menos 1. El menos por menos hace un más, entonces tenemos 30 y 10, que me da 5. Y entonces queda 40 quintos, que es 8 volts. ¿Okay?
Entonces con esto ya tenemos calculado el voltaje de Thevenin. Ahora llegó el momento de calcular la resistencia equivalente de Thevenin. Para calcular la resistencia equivalente de Thevenin, lo que debemos de tener en cuenta es que las fuentes de corriente se hacen cero, y para que una fuente de corriente se haga cero, pues se debe de abrir esa fuente, y para que una fuente de voltaje se haga cero, pues debemos de cortocircuitarla, ¿ok? En este caso, donde estaba la fuente de voltaje, hemos realizado un cortocircuito, de tal forma que esa fuente de voltaje se haga cero, ¿ok? Y la resistencia equivalente de Thevenin es qué resistencia se puede observar desde los puntos A y B. ¿Ok? Entonces podemos observar aquí primeramente que estas dos resistencias se encuentran en paralelo, que es lo que hemos hecho en este circuito de acá. ¿Ok? Hemos hecho el paralelo de esta resistencia de 1 ohm con esta resistencia de 1 ohm. Sabemos que el paralelo de dos resistencias que son iguales, del mismo valor, pues es la mitad, ¿ok? En este caso es un medio de ohm, ¿vale? Y podemos ver que entonces esta resistencia y esta pues están en serie. Entonces podemos sumar estas dos resistencias, que es lo que hemos hecho acá. Tenemos un medio de ohm más un ohm en paralelo con esta resistencia de 1 ohm, ¿ok? Entonces un medio de ohm más, bueno, el resultado de un medio de ohm más un ohm es 3 medios de ohm en paralelo con esta resistencia de 1 ohm. Haciendo el paralelo, llegamos a lo siguiente, que la resistencia equivalente de Thevenin es de 3 quintos de ohm. ¿Okay? Por lo tanto, ya que tenemos el valor del voltaje de Thevenin y la resistencia equivalente de Thevenin, podemos hacer el circuito equivalente de Thevenin, que es una fuente de voltaje y una resistencia equivalente. En este caso, el voltaje de Thevenin que habíamos encontrado era de 8 volts. Es este valor, que corresponde al valor de la fuente, y la resistencia equivalente, que es 3 quintos de ohm. Y para cerrar el circuito, pues ponemos el voltaje buscado y la resistencia correspondiente. Aquí solamente es un divisor de voltaje para poder encontrar el voltaje V0. Entonces es 1 ohm dividido entre la suma de estos dos elementos, que son las dos resistencias, que es un ohm más 3 quintos de ohm. Y esto multiplicado por la fuente de voltaje. Al hacer álgebra, obtenemos lo siguiente: 1 ohm más 3 quintos de ohm nos da 8 quintos de ohm, que es la suma del denominador. ¿Okay? Y bueno, aquí haciendo un procedimiento algebraico o aritmético, obtenemos que 5 octavos multiplicado por 8 volts. ¿Sí? El 8 con el 8 se va y me queda 5 volts. Entonces, de esta forma hemos llegado al mismo valor, V0 igual a 5 volts, ya sea por el método de análisis nodal y por el método del teorema de Thevenin. Pues muchas gracias.